Estimados ingenieros, sean ustedes bienvenidos a una nueva clase de distribuciones de probabilidad. El día de hoy, en este video, vamos a trabajar las distribuciones de probabilidad conjunta, caso de variable discreta, más exactamente tres variables discretas, y en particular también vamos a analizar las distribuciones marginales. ¿Qué significa ese concepto de marginal? ¿Cómo hay que trabajarlo? ¿Cierto? ¿Qué representa? Bueno, empecemos. La siguiente situación entonces propone una, una construcción de una función, ¿cierto? Una función de densidad de probabilidad conjunta para tres variables a partir del siguiente enunciado. Dice así: se tiene una urna con, se tiene una urna con 12 bolas de colores. Hay tres bolas de color negro, dos bolas de color blanco, cuatro de color verde y tres de color naranja. Tenemos entonces esta primera situación, listo, de la cual nos interesa lo siguiente. Se eligen al azar, se eligen al azar tres bolas, se eligen al azar tres bolas. Construyan la función de probabilidad conjunta para los siguientes eventos. El primer evento que vamos a utilizar, ¿cierto? X mayúscula corresponderá al evento de elegir una bola de color negro. El segundo evento consistirá en elegir una bola de color blanco, y a este evento lo vamos a relacionar con la letra Y. Y como hay tres variables, entonces necesitaremos, hay cuatro variables, necesitaremos un tercer evento que vamos a llamar Z, y ese evento Z corresponderá a la elección de una bola de color verde. Por lo tanto, el evento de elegir una bola de color naranja se asume o se da por defecto en función de las otras tres bolas de colores. Es decir, sabiendo el número exacto de número de bolas de color negro o de color blanco o de color verde que hayamos o no elegido, en ese sentido se tendrá que interpretar o dar por hecho cuántas bolas de color naranja estamos eligiendo. Bueno, entonces, la primera pregunta que nos van a hacer, construir la función de probabilidad, ¿cierto? Es una función de tres variables para las bolas que estamos ahí
analizando con los cuatro colores: color negro, color blanco, color verde y color naranja, ¿no? Pero además de esto, nos plantean lo siguiente. Tenemos por acá otra pregunta que sería básicamente la misma anterior, y es construir, o más bien elaborar, las tablas de distribución de probabilidades, fijando la variable θ, dando los valores de la variable z, es decir, fijando los elementos de color verde. Y además nos piden también elaborar las tablas de distribución marginal, bueno, la de X, la de Y y la de Z. Entonces, la de X es la distribución marginal, se conoce o se asocia normalmente con la letra G minúscula de X. Las de distribución marginal para Y se asocian, la función marginal se asocia con la letra H, H de Y, y las de Z se asocian entonces con la letra K, K de Z. Bueno, veamos entonces cómo hay que responder finalmente a esta última pregunta, ¿cierto? Teniendo en cuenta que tenemos que hacer todo lo que menciona el ejercicio, ¿no? A partir de esta definición, ¿cierto? Tenemos 12 bolas de colores, de las cuales hay 3 negras, 2 blancas, 4 verdes y 3 naranjas. Elegimos 3 al azar, y después de construir la función de probabilidad conjunta, de acuerdo a estos 3 eventos, X la de color negro, Y la de blanco y Z la de verde, construir las tablas de distribución de probabilidad y luego unas tablas más pequeñas que se llaman o que se conocen como distribuciones marginales. Entonces, comencemos. Vamos aquí y escribimos entonces cómo hay que construir la función de distribución de probabilidades para tres variables, ¿cierto? Que como sabemos es f de x, y y z, y que como es costumbre, bueno, entonces tenemos que plantear, como es costumbre, tenemos que plantear, cuatro combinatorios, una por cada color. Entonces empecemos. El primer combinatorio que vamos a plantear será para el color negro. Entonces, un combinatorio para el color negro, ¿cierto? Donde sabemos que hay tres bolas de color negro y que la variable aleatoria asignada es la letra X. Tenemos ahora la de color blanco. Vamos esta, no se nota. Esta que se note más. Color blanco. Las bolas de color blanco. Hay dos. Y de esas dos vamos a escoger cierta cantidad. Se le ha asignado la letra Y. Siguen las de color verde y las de color verde. Entonces hay cuatro. Y de las cuatro, pues escogemos cierta cantidad Z. Le hemos asignado la variable Z. Y por último, las naranjas. Entonces, las bolas de color naranja, hay tres en total, y este combinatorio lo debemos plantear en función de las anteriores, como estamos acostumbrados. Bueno,
Entonces, sabemos que para identificar las cantidades que tienen que ir acá, ¿cierto? Debemos saber cuántas o conocer cuántas bolas se están eligiendo al azar. En este caso son tres. Entonces, si hay en total 12 y de las 12 se eligen tres, este combinatorio, recuerden, representa de los 12 elementos que hay en la caja, elegir grupos de a 3. Bueno, entonces aquí esta cantidad también tiene que dar en total un igual a 3. Entonces, para que la suma de ciertas cantidades que dependan de x, y, z, d en total 3, ¿cierto? Lo que debemos hacer es plantear la expresión 3, que es lo que tiene que dar, ¿cierto? Este número y este número siempre son el mismo, 3. Y luego tendríamos que restarle x, y z para que este con este se cancele, este con este y no tengamos el conflicto en obtener 3 igual a 3. Esta siempre, recuerden, es la forma de construir este tipo de funciones, distribución de probabilidad conjunta, para el caso discreto, en donde, como pueden observar, este 3 más este 2 más este 4 más este 3 da igual a este 12, por un lado, y por otro lado, bueno, la suma de estas cuatro cantidades da igual a 3. A esta función de distribución de probabilidad, entonces, lo único que le hace falta es acotar o definir, ¿cierto?, los límites que cada una de estas variables asume. Sabemos que si hay tres, sabemos que si hay tres elementos de color negro en esa urna, ¿cierto? Entonces, X puede tomar hasta 3, comenzando con 0 y de uno en uno. Tendremos 0, 1, 2 y 3 como todas las posibilidades para valores en la variable aleatoria X. Asimismo, Y puede asumir hasta 2, ¿cierto? El máximo es 2, el tope es 2, ¿cierto? Y tiene que estar siempre ese tope por debajo de esta cantidad. No puede superarla, a lo sumo puede igualarla, como sucede con las bolas de color negro. Y entonces toma valores 0, 1 y 2. Θ es la variable aleatoria asignada a la elección de las bolas de color verde. Sabemos que hay en total 4 bolas de color verde, pero solo hay 3 que se están sacando. Entonces, Z no vamos a considerar el 4, sino que la cuenta llegará máximo o a lo sumo hasta 3. A pesar de que haya 4, ¿cierto? Este número es el que marca el límite. Y por último, bueno, nos queda la consideración principal y es la suma de estas tres cantidades bajo qué topes se tiene que regir. Entonces, la suma x más y más z va a circunscribirse dentro de, como vemos, el mínimo que correspondería a 0 y el máximo que correspondería a 3, siempre y cuando tenga sentido en cuanto a la elección de bolas que estamos haciendo. Bueno, digamos que como aquí hay tres bolas de color naranja, elegir para todos un valor igual a 0, es decir, la coordenada, la terna 0, 0, 0, sugiere que las tres bolas que estamos eligiendo son todas de color naranja, ¿cierto? Así que no hay ningún problema en que la suma de las tres cantidades dé mínimo 0 y máximo 3. Si aquí hubiese no tres bolas de color naranja, sino por decir una sola, caso hipotético, de aquí no fuera tres, si fuera una sola, bueno, en ese caso, ya la elección para la suma de estas tres cantidades no contemplaría al cero, porque el cero no tendría sentido. Es decir, si saco cero bolas de color negro, cero blancas y cero verdes, pero solo hay una bola de color naranja, y se supone que estoy sacando tres, entonces las otras dos, ¿de qué color serán? ¿Cierto? Tal vez de un color que no está aquí contemplado, entonces el planteamiento está mal hecho. La única forma ahí sería de que la suma de estas cantidades mínimo entonces de 2 en ese caso. Porque si solo hay uno de color naranja, pues no queda más alternativa que escoger otros dos de cualquiera de estos dos colores.
En ese caso, ahí sí tendríamos que replantear esta sumatoria, este intervalo para escribirlo como la suma de estas tres cantidades entre 2 y 3. Pero como tenemos acá las tres bolas de color naranja, entonces no es necesario ese análisis. Es una cuestión con la que hay que ser cuidadoso para evitar caer en errores. Bueno, como ya sabemos, este combinatorio siempre tiene que obedecer a la fórmula clásica que todos conocemos para la combinatoria, y es de m elementos tomar grupos de a n elementos, ¿cierto? Donde m factorial es el numerador y n factorial por la diferencia m menos n factorial es el denominador. Bueno, entonces en este caso aplicaríamos esta fórmula para todos y cada uno de estos, total de 5 combinatorios, ¿cierto? Y reconstruir esta expresión lo más simplificada posible. Entonces veamos cómo nos queda la simplificación. Trata de escribirla lo más minimalista posible. Bueno, entonces la función que estamos aquí contemplando, construyendo, f de x, y, z, sugiere que trabaje con el primer combinatorio, que es el asignado a las bolas de color negro, y hay que plantearlo como 3 factorial sobre x factorial por la diferencia 3 menos x factorial. Luego siguen las bolas de color blanco, y hay en total 2, así que colocamos el 2 factorial por acá, aquí el y factorial con la diferencia 2 menos y en su factorial. Luego siguen las bolas de color verde, hay 4, entonces 4 factorial sobre z factorial, que es la variable aleatoria asignada para las verdes, por la diferencia que es 4 menos z factorial, y me quedan las bolas de color naranja, y esas bolas, bueno, hay 3 en total, entonces escribo aquí 3 factorial, aquí un poco más alargado porque son dos cantidades que toca colocar. La primera es esta misma, 3 menos x menos y menos z factorial, y la otra es la resta entre esta y esta. Entonces ya sabemos que al hacer la resta, cancelaremos este 3 con este 3, y estas tres cantidades todas cambian de signo. Por lo tanto, queda simplemente x más y más z factorial. Bueno, estos son los 4 combinatorios que tenemos aquí en el numerador de nuestra función de distribución conjunta para tres variables, y z. Y el de abajo, pues también ya sabemos que una, es una cantidad numérica que sacamos con la fórmula clásica del combinatorio, que en cuyo caso sería pues el combinatorio de 12 elegido 3, o sea, 12 factorial sobre 3 factorial, y aquí la diferencia que sería 12 menos 3, es decir, 9 factorial. Todo esto que tenemos aquí abajo, pues es un número, ¿sí? Y ese número toma un valor específico, ¿cierto? Ese número toma un valor específico, y el valor específico es igual a 220. Ese combinatorio de 12 3 nos da 220. Bueno, este dato es importante calcularlo porque sobre 220 es que vamos a escribir todas las cantidades que en las tablas de distribución vamos a ir consignando. Ya sabemos que aunque salgan bastantes elementos, que ya no es una tabla, sino son varias, para salir muchos elementos, bueno, pues casi la mitad de ellos, o quizá un poco más, van a ser iguales a cero, pero hay que identificar correctamente cuáles son esas ternas que se anulan, que nos sirven, y para ello, pues bueno, vamos a ir aquí.
al enunciado y mirar qué es lo que nos están preguntando en orden, cosa por cosa, ¿cierto? ¿Listo? Aquí ya tomamos en cuenta que hemos construido la función de distribución de probabilidad conjunta, es esa que tenemos allá en el costado derecho, y luego nos piden elaborar las tablas de distribución de probabilidades, pero esas tablas se arman fijando la variable z. ¿Qué es fijar la variable? Bueno, pues, una tabla no se puede construir con tres datos, claramente. Una tabla es bidimensional, así que requiere dos datos. Pero esta es una función de tres variables. Entonces, ¿qué pasa con ese tercer dato? Ese tercer dato, ¿cierto? Lo tenemos que considerar de uno en uno. Entonces, terminemos aquí lo que habíamos empezado hace un instante y que era la simplificación de la escritura, ¿cierto? De esta función f de x, y, z, para lo cual escribiremos este 1/220 aquí como denominador, ¿cierto? Una fracción, 1/220 como fracción, que multiplica a todas estas cantidades, ¿cierto? Bueno, tenemos que el 3 factorial se multiplica por sí mismo o está elevado a la 2, ¿cierto? Que aparece dos veces, 3 factorial por 3 factorial. Tenemos un 2 factorial que es igual a 2 y tenemos un 4 factorial que es igual a 24. Así que el producto de estas cuatro cantidades da 1728. Entonces, la línea divisoria grande, esto tiene la misma dimensión. El 1728 lo escribimos acá, ya sabemos, este 1728 se obtiene como el resultado de operar este 3 factorial, que ya sabemos nos da 6. Asimismo, aquí también este 3 factorial queda 6, este 4 factorial, 6 por 4, 24, y este 2 factorial, que sería igual a 2. 6 por 2 por 24 por 6 me da 1728. Este 220 lo escribimos como 1/220. Y aquí, por tanto, pues toca escribir todos los factoriales que en orden allí nos han ido saliendo, comenzando con X, luego con y luego con Z, Z factorial. Listo. Ya tenemos entonces este y este, ¿cierto? Tienen las cantidades de dos dígitos, dos cifras, o dos términos, que serían primero este 3 menos X factorial, luego vendría este 2 menos Y factorial, y de últimas este 4 menos Z factorial, y de últimas los que tienen de tres términos, que son tres o cuatro o más términos, 3 menos X menos Y menos Z factorial y X más Y más Z factorial. Esta sería entonces toda la función que reemplazaríamos o sustituiríamos en el programa que estemos utilizando o en la calculadora que estemos empleando. Quizá estas dos cantidades se pueden simplificar si lo desean para que nos quede un poco más cómoda a la hora de hacer este ingreso. Y es que a 1728 se le puede sacar cuarta parte, eso da 432. Y a 220 se le puede también sacar cuarta parte. La cuarta parte de 220 es 55. Escribiremos entonces 55. Luego, 432 55 sería la fracción que ustedes pueden colocar acá al frente para que aquí ocupe este espacio un 1. Y bueno, todo esto sí no puede sufrir ningún cambio, así tal cual como se ve, se ingresa al programa o a la calculadora para que haga todos los cálculos. Entonces, comencemos con el diligenciamiento de todas las tablas que aquí nos van a ir saliendo. Bueno, el problema sugiere que fijemos la variable z, así que las tablas que vamos a
dibujar son X versus Y. Comencemos entonces por acá, elevando un poco esto para que aquí quepan dos tablas, puede ser o una sola. Igual tenemos una buena cantidad de espacio para trabajar. Así que vamos a diligenciar en primer lugar la tabla correspondiente a z igual a 0 para la función f de x, y z. Es decir, se puede plantear de esta manera. F de x, y, 0. Bueno, x sabemos que toma valores de 0 a 3. Así que escribimos por acá la variable x para que haga las veces de nuestras columnas, 4, 0, 1, 2 y 3, variable x. Y por acá, entonces, nuestra variable y, que son tres datos, va de 0 a 2, 0, 1 y 2 para la variable y. Lista la primera tabla. Va a ser una tabla por cada valor que le asignemos a z o que z pueda tomar, ¿cierto? Pues recordemos que z podía tomar hasta 4 valores, pero el cuarto no se toma en cuenta. Hasta el 3 será el tope, así que para cada una habrá una tabla, en total serán 4. Bueno, entonces tracemos por acá las separadoras para que nuestra tabla quede bien organizada. Listas las columnas y ahora las filas. Esta pantalla está también, ¿cierto? Eso. Y ahora vienen las filas. Las filas serían por acá, aquí así, así y así. Listo, tenemos entonces 3 por 4, 12 casillas para llenar esta tabla. Completémosla. Voy a llenarla así y así, voy a completarla, ¿cierto? Y ya después de haberla completado, entonces ahora sí comenzamos a diligenciar. Bueno, entonces, analicemos que la suma de los tres valores no se pase de 3, ¿cierto? Porque 3, como vemos acá, ¿cierto? Este 3 es el que marca la cantidad máxima de bolas que voy a sacar en la urna que tiene 12, porque tiene 12, ¿cierto? Entonces, nótese que si z vale 0 y es la última coordenada, estas dos tienen que, al sumarse, dar máximo 3 para que se cumpla esa condición. Entonces, 0 y 0 funciona, 0 y 1, 2 y 3. Esta fila funciona muy bien. 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3. Esta ya no funciona porque daría 3 más 1 igual a 4. Entonces, esta casilla va a quedar vacía. Por el otro lado, última fila, 0 más 2, 2, 2 más 1, 3, 2 más 2, 4. Esta tampoco funciona y 2 más 3, 5. Esta tampoco. Entonces, de las 12 casillas que corresponden a esta primera tabla, que es la tabla asociada a z igual a 0, ¿cierto? Encontramos que las últimas tres, esta esquinera y estas dos, son iguales a 0. Así que allí vamos a dejar vacío estos tres, este y este los vamos a dejar vacíos y tenemos que encontrar los otros 9 resultados. Entonces, para el cálculo de los otros 9 resultados, ya sabemos que tenemos que reemplazar x igual a 0, y igual a 0 y z igual a 0 en esta fórmula, ¿cierto? Toda esta fórmula, para que nos bote este resultado. Después de hacer entonces con el programa que hayamos elegido para construir la función y evaluarla, o con la calculadora o a mano directamente, ¿cierto? Obtenemos que aquí el resultado es 1/220. Asimismo, reemplazamos todos los valores para cada una de estas casillas, ya sabemos, exceptuando estas tres, y lo que obtenemos son los siguientes resultados. 9/220, 9/220 y 1
sobre 220. Esto se tendría la primera fila. La segunda fila sería 6 sobre 220, 18 sobre 220, todas sobre 220. Aquí también 6 sobre 220 y esta se sabe que va vacía, es igual a 0. La que nos falta sería esta de acá, 3 sobre 220 y esta también 3 sobre 220. Esta va vacía y esta también. Bueno, entonces, con esta primera tabla, ¿cierto? Ya hemos diligenciado la cuarta parte de nuestra distribución de probabilidad. Bueno, pues ahora tenemos que repetir exactamente este mismo análisis, pero para z igual a 1, z igual a 2, z igual a 3. Entonces, aprovechemos aquí este espacio y completamos la tabla para z igual a 1. Es decir, vamos a consignar los valores de la función f de x, y, 1. De nuevo, construyendo aquí una tabla para x versus y, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, variable x, variable y. Construimos ahí nuestra cuadrícula, que sería algo así. Separamos aquí todas las columnas, son 4 en total, como vemos. Esto, las filas serían 3 en total, como podemos apreciar. Y los resultados, ¿cierto? Que primero tenemos que analizar cuáles funcionan y cuáles no. Ya se sabe que ahora z está aportando en 1 a la suma total. Esta suma total no puede superar el valor igual a 3, el valor total igual a 3. Entonces, si aquí hay un valor 1 que está haciendo un aporte a esa suma total, se da por entendido que las otras dos variables tienen que sumar máximo 2. Así que miremos por acá cuáles sí funcionan. 0 y 0 da 0, 0 y 1, 0 y 2, estas dos funcionan bien, pero esta de acá ya superaría el tope máximo que es 3 porque al sumar 3 con este 1 me da 4, entonces no sirve. Ahí queda vacío. Asimismo, si sumo aquí 1 con 0 funciona, 1 con 1 va a funcionar, pero 1 con 2 da 3. Y este 3 con este 1 tampoco funciona. Por último, al sumar 2 con 0 da 2 y 2 con 1 da 3. Ese 3, sumarse con este 1 da 4, no funciona. Se sabe que esta y esta y esta tampoco van a funcionar. Quiere decir entonces que para esta tabla de 12 elementos también, la mitad van a ser iguales a 0 y la otra mitad van a ser distintas de 0. Entonces las que son iguales a 0 lo dejamos vacío, ¿cierto? Que son todas estas de acá. Incremento en número la cantidad de ceros que en comparación con la tabla anterior y con la que sigue también van a seguir disminuyendo y así sucesivamente. Bueno, y nos queda entonces por diligenciar estas 6 casillas. Lo mismo de siempre, evaluamos la terna, que por ejemplo para esta correspondería a x igual a 0, y igual a 0, z igual a 1, ¿cierto? En la función que tenemos hacia allá, en el costado derecho del tablero, escondida, oculta. Y bueno, nos da como resultado 12 sobre 220 para esta casilla. Para esta nos da 36 sobre 220. Para esta 12 también sobre 220 está a 0. Esta sería 24 sobre 220. Está también 24 sobre 220. Esta es vacía. Esta también. Y la última fila, 4 sobre 220. Estas tres quedan vacías. Nótese que todas estas cantidades, por lo menos esta tabla, se pueden simplificar.
pero es preferible, pues, una sugerencia no hacerlo, mejor no hacerlo, ¿cierto? Mejor no hacerlo para que al final las sumas que debemos efectuar sean más fáciles de realizar, ¿cierto? Y con esas sumas, ahí sí ya el último resultado que necesitemos, ese sí será el que por fin vayamos a simplificar. Todos estos que son resultados previos, es mejor dejarlos así. Tercera tabla. Entonces, algo muy parecido a lo que acabamos de hacer aquí con la primera y la segunda, ¿cierto? Tercera tabla ahora sugiere que consideremos z igual a 2, es decir, vamos a diligenciar los valores de probabilidad correspondientes a f de x, y, 2, ¿cierto? Nótese que ahora el color verde está haciendo un aporte de 2 unidades a las 3 que se están sacando. Eso va a limitar todavía más la sumatoria al interior de la siguiente tabla, que viene construirse con las mismas variables x versus y, x que haga las veces de la columna, de las columnas 0, 1, 2 y 3, variable x, y que haga las veces de las filas 0, 1, 2, y. Se sugiere también que la elección primaria o inicial que hayamos hecho de cuáles van en columnas y cuáles van en filas, pues se conserve para todas y cada una de las tablas que se requieran construir. Eso evita tal vez alguna posibilidad de confusión a la hora de hacer interpretación o lectura de los datos, ¿cierto? Que todas tienen el mismo patrón, conservan, guardan el mismo patrón. Esto es una sugerencia. Y bueno, aquí ya tenemos que analizar es que la suma de estas dos cantidades, como z está aportando 2, entonces la suma de las cantidades x y y no puede superar la unidad. Así que si sumo 0 con 0 me da 0 y 0 con 1 me da 1, estas son válidas y de aquí en adelante ya no, porque esta daría 2, esta daría 3, estas tienen que ir vacías en la primera fila. En la segunda fila, 1 más 0 da 1, pero aquí 1 más 1 da 2 y de ahí en adelante se supera la cantidad o tope máximo que es 3. Entonces estas 3 quedan vacías. Y en la última fila ninguna funciona porque a partir del 2 ya estaríamos incumpliendo la norma. Entonces, solo vamos a calcular estos tres datos. Utilizamos entonces las ternas que corresponden, las reemplazamos en la fórmula y nos proporciona los siguientes resultados. Tenemos que para esta casilla hay 18/220, para esta hay 18/220 también, y esta que nos hace falta es 12/220. Todas las demás, ¿cierto? Ahora, de las 12 en total, son 9 las que valen 0 y únicamente 3 las que vamos a eh, encontrar distintas de 0. Y por último, entonces, vamos, aquí puede ser, con este espacio, a completar o a terminar la distribución, las tablas de distribución conjunta para esta situación planteada, ¿cierto? Con la que me falta, que sería z igual a 3. Z igual a 3 es única posibilidad. F de x, y z valiendo 3. No tenemos más opción, sino considerar que la suma x más y tiene que dar 0. Es posible, claramente, pero no tiene más sino una única opción. Igual construimos toda la tabla como de costumbre. Así que 0, ¿cierto? Comienza en 0. X comienza en 0, va 1, 2 y 3 para va la variable aleatoria x, ¿cierto? Bolas de color negro. Y 0, 1 y 2 para la variable aleatoria y por el color blanco. Terminamos entonces aquí de dibujar nuestra tabla, ¿cierto? Quedaría así. Como siempre, nos salen nuestras 4 columnas, ¿verdad? 2, 3 y 4. Y saben que de todas estas 12 casillas que van a salir, apenas una es la que al calcular con la función dará un valor distinto de 0. Todas las demás van a dar 0.
La única entonces que sirve es esta de acá, ¿cierto? Esa de ahí es la única que sirve, esta de acá. Todas las demás entonces quedan vacías, se asume que valen cero y este resultado en la función al evaluarse, el programa dio 4/220. Listo, con esto entonces hemos respondido la pregunta que nos hacían por acá y era la construcción de todas las tablas de probabilidad conjunta, pero fijando los valores de la variable z. Dependiendo de los valores de la variable que vayamos a fijar, ¿cierto? Las tablas pues toman una u otra forma. Aquí por lo menos pues es claro que al haber fijado z, como z según la función de distribución tomaba estos cuatro valores, posibles valores, ¿cierto? Por cada uno de sus valores se va a construir una tabla. Algo similar hubiese ocurrido si la que hubiésemos fijado habría sido la x, ¿cierto? Hubiese sido la x. Pero distinto fuera si hubiésemos fijado la letra y. Como ven, ahí hubiesen salido no cuatro, sino tres tablas. Y esas tres tablas, entonces, en donde estaríamos haciendo x versus z, pues hubiesen sido un poco más numerosas en cuanto a cantidades, a los números que iríamos llenando, pues porque estamos hablando de una tabla de 4 de acá, 4 de acá, 16, 4 por 4, 16, una cuadrícula de 16 elementos, ¿cierto? Que se repite una, dos y tres veces, uno para cada vale el valor de y, si fuera el caso. Como aquí era z lo que sugería el problema, entonces ya no es necesario hacerle nada más. Por último, entonces dice acá que elabore las tablas de distribución marginal para cada una de las variables. Dice que para x se llama g, para y se llama h y para z se llama k. Bueno, entonces, para construir las distribuciones marginales, lo que debemos hacer, antes que nada, es tabla por tabla hacer las sumas de las columnas de las filas. Esta es una buena idea en el sentido que necesitamos encontrar eh, unos resultados totales que conviene tenerlos previamente ya precalculados, por así decirlo, precocidos, pues. Entonces, vamos aquí a hacer las sumas de cada una de las filas y cada una de las columnas de la tabla que estamos viendo en pantalla, ¿cierto? Donde recordemos la variable x era de color negro y la variable y era la de color blanco. Entonces, usemos este color para las sumas de las columnas. Al sumar este 1 con este 6 con este 3, tenemos 10, total 10 220 avos. Este es el resultado de sumar toda esta columna para el valor fijo x igual a 0. Nótese que el que va cambiando es el y, 0, 1 y 2. Este y es. Y esos tres son los que suman por columnas. Así, ¿cierto? Asimismo, de esta misma manera, sumamos los tres datos de la segunda columna. 9 más 18 más 3, eso nos da 30. 220 avos. Aquí solo hay dos para sumar, que es 6, eso nos da 15. 220 avos. Y como aquí hay un único dato, entonces colocamos 1 sobre 220. Ahora sigue sumar las filas. Entonces 1 más 9 más 9 más 1 da 20 sobre 220. 6 más 18 más 6 nos da 30, 220. Y 3 más 3 nos da 6 sobre 220. Este mismo ejercicio entonces lo hacemos con todas y cada una de las tablas que acabamos de construir. Esta fue la última, ¿cierto? Entonces no hay más que decir. La fila es el mismo valor, mismo y único valor que vemos en pantalla, 4, 2, 20, y su columna sería igual, 4, 2, 20. Si vamos aquí a la izquierda encontramos la del 2, la de z igual a 2, ¿cierto? Entonces, la suma de las columnas nos da 18 más 12, 30 sobre 2, 20.
Aquí hay un único valor, lo escribimos, 18 sobre 2, 20. Ahora sumamos las filas, 18 y 18, 36 sobre 2, 20. Y aquí el único valor que nos queda es 12 sobre 2, 20. Y nos falta entonces por acá la tabla que corresponde al z igual a 1. Entonces, fijemos por acá los valores de cada fila. Tenemos los valores de cada fila. 12 más 36 más 12, eso nos da 60 sobre 20. 24, 24, 48 sobre 2, 20. Y aquí hay único valor, queda el mismo, 4 sobre 2, 20. Faltarían entonces las columnas. Aquí tenemos 12 más 24 más 4, 40 sobre 2, 20. 9 más 6, perdón, sin simplificar, 36 más 24, 60 sobre 2, 20. Simplificado aquí se le puede sacar cuarto y aquí también cuarto, que queda 9, queda 6. Pero no, es sin simplificar para que todos queden sobre el mismo común denominador que es 2b, ¿cierto? Que son todos los números que hemos venido haciendo. Cuando ya uno tiene todas las filas sumadas y todas las columnas sumadas, ¿cierto? Para cada uno de estos resultados, cada una de estas tablas. Bueno, empezamos ahora sí con la construcción de las de las tres, perdón, 4 variables, o sea, son 4 colores, 3 variables, y por cada variable hay una tabla marginal. Entonces, veamos aquí cómo nos quedan las tablas marginales. Entonces, tablas de distribución marginal. La primera tabla de distribución marginal que vamos a construir será entonces la de x, variable aleatoria x. Como dijimos que a esa variable aleatoria x le asignábamos la letra G minúscula, entonces aquí tendremos una tabla para los 4 valores que asume la variable x, que son el 0, el 1, el 2 y el 3, pero todos coleccionados en una única tabla de 4 por 2, de 5 por 2, ¿cierto? Estas 5 columnas con estas 2 filas. Bueno, estos 4 valores que hay que llenar acá, entonces se van a obtener de la siguiente manera. Para el 0, ¿cierto? Para el 0, lo que vamos a hacer es lo siguiente, voy a escribir la lista acá. Para el 0, para x igual a 0. Entonces, para x igual a 0, voy a las 4 tablas, voy aquí a las 4 tablas, ¿cierto? La primera que fue esta, y observo el primer resultado de la primera columna, que fue este, ahora sí con el amarillo, que fue este 10 sobre 220. Ese 10 sobre 220. Después, la segunda tabla que hicimos, que fue esta de acá, nos botó para z igual a 1 toda la suma de la columna correspondiente a x igual a 0. Allí tenemos 40 sobre 220. La tercera tabla que hicimos fue esta de abajo, y la suma de los valores de la primera columna dio 30 sobre 220. Por último, la cuarta y última tabla que hicimos fue la que corresponde a z igual a 3, y como era un único valor, pues sabemos entonces que es el 4 veinteavos el que tenemos que tomar. 4, 4, 220. Entonces,
para x igual a 0, lo que hacemos es la suma de esos cuatro resultados que cerré en color amarillo. Escribámoslos. Para x igual a 0, sumaré 10 más 40 más 30 y más 4. Recuerden que todos tienen un común denominador y que hay la ventaja de no haber simplificado. Entonces, 10, 40, 50 y 30, 84. Diríamos 84 sobre 220. Y al simplificar ese 84 sobre 220, ¿cierto? Ese resultado sí se puede colocar simplificado ahí en la tabla, pero pues, como lo hemos venido haciendo, no es necesario, simplemente lo dejamos así tal cual, como haya salido. Escribimos entonces 84 sobre 220, ¿cierto? Pues si fuera simplificado, quedaría 21 sobre 55, pero lo vamos a dejar sin simplificar. Asimismo, entonces, tenemos que hacer para todas y cada una de las columnas que vamos a ir consignando en esta tabla. Entonces, la siguiente sería para x igual a 1. Para x igual a 1, entonces sumaremos todos los valores de cada una de las cuatro columnas, ¿cierto? Vamos a hacer una revisión a ver cuáles serán. Sumaríamos este 18, este 60, sumaríamos este 30 y aquí no hay nada que sumar. Entonces, con esos tres es suficiente. Escribimos entonces 18 más 60 más 30 sobre 220. Y eso nos da 108 sobre 220. Al simplificarse, si fuera el caso, pues tendríamos como resultado 27,55 avos. Para simplificar. Siguiente, para x igual a 2. Entonces ahora tenemos que sumar todos los registros de las terceras columnas. Aquí no hay ningún aporte, como ven. Aquí está el 12 sobre 220, tercera columna. Aquí hay un 15 sobre 220 y aquí tampoco hay ningún aporte. 12 más 15, 27. Entonces, 12 más 15 sobre 220 igual a 27, 220 avos. ¿Sí? Al simplificarse, daría 27, 220 avos. No se puede, 27 es primo, ¿cierto? 7 es primo. Bueno, y por último, para x igual a 3, sumaremos todas las cuartas columnas. Vamos a hacer el recorrido. Aquí no hay nada, ¿cierto? Aquí hay un 1. Aquí hay un 1. Aquí en esta tabla no hay nada. Y aquí tampoco. Entonces queda 1. Ese único valor, pues es el que vamos a consignar en esta casilla. 1 sobre 220. Entonces, en resumen, ¿qué fue lo que hice acá para consignar estos valores? Aquí va el 1 sobre 220, aquí va este 27 sobre 220 y aquí el 108 sobre 220, que se tapa ahí, no se deja ver, es el 84 sobre 220, todos los que habíamos encerrado en amarillo. En resumen, ¿cierto? Hemos obtenido que para consignar aquí todos estos valores, ¿cierto? Esto fue la sumatoria de todas las primeras columnas. Este resultado fue la sumatoria de todas las segundas
columnas, este resultado se obtuvo como la sumatoria de todas las terceras columnas y este resultado se obtuvo como la sumatoria de todas las cuartas columnas. Así entonces es que se construyen las distribuciones marginales. De esta manera, entonces, vamos también a construir las distribuciones marginales para Y, la letra H, y para Z, que es, que es la letra K, ¿cierto? Un último detalle. La suma de estos tres valores que vemos acá, estos cuatro valores que vemos acá, para saber que nos ha quedado bien, tiene que dar como resultado la unidad. Entonces, comprobemos. Hagamos la prueba de que esto nos ha quedado bien, ¿cierto? Al sumar 84 más 108 más 27 más 1, ¿cierto? Este más este más este más este, como todos tienen el mismo común denominador, que es 220, entonces tiene que dar 220 sobre y efectivamente así se cumple. Esto nos da 1. Esta tabla que ven acá, entonces, es lo que se conoce como la distribución marginal para la variable x. Siguiendo esta misma lógica que acabo de explicar completa, ¿cierto? Para x, asimismo se tiene que hacer para la variable y y para la variable z. Veamos cómo se construye entonces ahora la distribución marginal para la variable y. Pues bueno, si para la variable x sumamos las columnas, para la variable y sumaremos las filas. Para la variable y. Entonces recordemos, y es aquella que tomaba de a 3, tomaba como valores al 0, al 1 y al 2. Se le llamaba h, la marginal de y se llama h. Construimos entonces aquí la tabla. Esta solo tiene 3 elementos, ¿no? 2 y 3 elementos, ¿cierto? Y procedemos a sumar todas las filas. Entonces vamos aquí y miramos las primeras filas a ver cuánto nos da el primer valor que debemos aquí consignar. Vamos a elegir otro color, este verde. Listo. Señalemos aquí este 20 sobre los 120 avos, que sería para z igual a 0, la tabla que hicimos. La segunda tabla que hicimos fue esta de acá, así que vamos a señalar el valor 60 sobre 220. La tercera tabla que hicimos fue esta de acá, que nos dio 36, 220, su otra fila. Y la última que hicimos fue esta de acá, z igual a 3, ¿no? Y esa dio 4. Entonces, tomarle 4, ¿no? Procedemos aquí a efectuar el cálculo. Entonces, para y, el primer resultado para y sería el siguiente. Primera columna, así como lo hicimos acá, ¿cierto? X igual a 0, X igual a 1, X igual a 2, X igual a 3. Aquí sería para y igual a 0. Para y igual a 0. Sumaríamos. Dijimos que 20, luego 60, luego 36 y de últimas 4. Al sumarse todo esto con común denominador 220, entonces nos da como resultado 20 más 60 más 76, 420. 120 sobre 220.
Se puede simplificar y 12 22avos es 6 onceavos, ¿cierto? Pero no se pone simplificar, se pone sin simplificar, 120, 2, 20. De esa misma manera, entonces procedemos ahora para y igual a 1, a mirar todas las filas, ¿cierto? Esta tabla, por ejemplo, no aporta esta fila. Esta sí aporta 30 220avos. Esta aporta 12 220avos. Y esta aporta 48. Entonces, la suma de esos tres datos nos da 30 más 12 más 48 sobre 220avos es igual a 90 220avos. Puedes simplificar 9 22avos, ¿cierto? Sería lo que va acá. Pero sin simplificar, lo dejamos tal cual, 990 sobre 2. Por último, para la tercera fila, y igual a 2. Entonces, las terceras filas, ¿cierto? Recordemos que solo habían dos tablas que no aportaban tercera fila. Miremos cuáles eran, cuáles y aportan. Esta, miren, no aportan. Esta sí aporta 6 a la izquierda ahora. Esta es otra que no aporta. Y la que sí aporta es esta que vale 4. 6, 4, 10. Entonces, para y igual a 2 escribimos 6 más 4 sobre 2 20 10 sobre 2 20, o sea, un 22avo, pero sin simplificar acá, 10 sobre 2 20. Bueno, comprobemos que efectivamente todo da como tiene que dar, ¿cierto? O sea, que la suma de estos tres datos corresponda a la unidad. Bueno, según vimos, este resultado se obtuvo de sumar toda la primera fila. Todo este resultado se obtuvo de la sumatoria de la segunda fila, las segundas filas. Y todo este resultado se obtuvo de sumar todas las terceras filas. Bueno, entonces, al hacer la suma, esto comprobar, prueba de que nos ha quedado bien. Al hacer la suma, 120 más 90 más 10, efectivamente, vemos que nos da 220 sobre 220, efectivamente, la unidad, lo que esperábamos que se diera, la unidad. Por último, ahora cómo hacemos la que nos hace falta, que es la distribución final de Z, o sea, la que llamamos letra K. Bueno, entonces, para hacer la distribución al final de Z, ¿cierto? Tendríamos que plantearlo de la siguiente manera. Revisemos entonces por acá todo lo que hemos hecho, ¿cierto? Y es que esta primera tabla, que fue la primera que resolvimos sumando todos estos valores, ¿cierto? Estábamos acostumbrados, en el caso de dos dimensiones, ¿cierto? A sumar todos los valores que aquí solían aparecer para que de una vez nos diera la unidad, ¿cierto? Pero resulta que ahora, si usted se da cuenta, la suma de estos valores y de estos valores ya no da la unidad, da la unidad. Vemos que la suma de estos tres datos da menos que la unidad. Entonces, como aquí los marqué en color rojo, sumemos estos tres datos. 20 más 30 más 6, eso me da 56. 56 sobre 2, 20, ¿cierto? Por ese lado.
O si lo hace también por las columnas, pues tiene que dar lo mismo. 10 más 30 más 15 más uno, la suma también da 56. Porque si se suma filas o si se suma columnas, pues igual la suma de estos cuatro datos o de estos tres datos tiene que dar lo mismo. 56 sobre 220. Este 56 será el aporte que se va a hacer para la tabla de la z, de la marginal z, pero con su valor igual a 0. Así que 56 dos veinteavos es lo que vamos a colocar en la tabla de z primer dato. Escribamos entonces por acá, escribámoslo por acá, más espacio en el tablero, parece que no, espacio, bueno, hagámosle un campito por acá, un campito por acá, un campito por acá, listo, para la marginal en z. Entonces veamos, la marginal en z, marginal en la variable z, ¿cierto? Que es la tabla cuya variable aleatoria es z y cuya función se describe mediante k de z. Z sí tomaba cuatro valores, que eran el 0, el 1, el 2 y el 3. Acabamos de ver que para 0 nos dio 56 sobre 220 avos. Listo, ese será entonces el primer valor de la marginal en Z. Faltan los otros tres y ya sabemos que basta con sumar o bien sea la fila o bien sea la columna para encontrar su resultado. Por ejemplo, esta que estamos viendo acá, ¿cierto? Esta es la que le corresponde a z igual a 3. ¿Sí? Entonces, 4 220 avos, no hay más que decir. ¿Cierto? Es el único que hay. Escribimos, lo consignamos ahí, es de 4 sobre 220. Faltan la de 1 y la del 2. Entonces, vamos y buscamos aquí atrás la del 1 y la del 2. A ver cuál encontramos primero. Esta es la del 2. Listo. Ya sabemos que basta solo con sumar o bien sea los resultados obtenidos aquí para las filas. 36 más 12, 48. Y eso mismo pues también dará si sumamos las columnas. Así que comprobamos y efectivamente 30 más 18 da 48 sobre 220 avos. 48, 220. Este número lo vamos a consignar acá, 2, ¿cierto? Será z igual a 2, 48 sobre 220 avos y nos queda para 1. Entonces vamos atrás, buscamos la z igual a 1, esta que tenemos por acá, y z igual a 1, bueno, tenemos que hacer la suma de los resultados por fila o por columna, igual va a dar lo mismo, ¿cierto? Entonces, nótese que al hacer la suma, 60 más 48 más 4, nos da 120 sobre 220, y acá 40 más 60, 100 más 2 de 112, que será el correspondiente a la de las columnas. 112 sobre 220. Ese 112 es el que nos falta diligenciar acá en esta casilla. 112 va acá. 112. Comprobemos entonces que la suma
de estos cuatro resultados, 112 más 56 más 4 más 8 más 48, efectivamente da 220. 220 sobre 220, la unidad. Bueno, ¿de dónde salieron estos resultados? Entonces ya sabemos que este es de la tabla z igual a 0, este fue de la tabla z igual a 1, este fue de la tabla z igual a 2, y este fue de la tabla z igual a 3. De ahí salieron esos resultados. Y se puede comprobar, entonces, ¿cierto? Sin ninguna dificultad, que la suma de esos cuatro resultados, 56 más 112 más 48 y más 4, dan efectivamente el mismo valor del denominador, 220, o sea, la unidad. Esta es entonces la forma en la que se construyen las tres tablas de distribución marginal, la X, la Y y la Z, ¿cierto? Y bueno, con esto hemos terminado la explicación por el día de hoy.